Bueno, muy buenas tardes. Continuando con el tema de login, ahora vamos en la parte número 2, en la cual, bueno, pues vamos a empezar a crear sesiones con las cuales vamos a empezar a controlar la seguridad de nuestro proyecto y el acceso a credenciales. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo manejar esto. Primero, en el video anterior, pues ya vimos cómo loguearnos, vimos cómo metemos el usuario y el password. Si metemos un password que no es correcto, nos rebota el login, nos dice que el usuario y el password no son válidos. Si yo meto un usuario que sí está bien, entonces y le doy a iniciar, lo que me hace ahora sí es mandarme a la vista principal de nuestro proyecto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver ahora cómo controlar las sesiones. Las sesiones, bueno, pues son variables que se crean del lado del navegador, del lado del cliente, las cuales, bueno, pues nos permiten accesarlas en cualquier parte de nuestro proyecto y poder monitorear, en este caso, pues variables de acceso de sesión o credenciales o tipos de usuario. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo creamos estas sesiones. Para crear una sesión, bueno, pues lo vamos a hacer aquí en el módulo en el método de validar, donde primero ya validamos que el usuario y el password están bien escritos, que el usuario existe, que el usuario coincide el password que el usuario existe y que coincide con el password. Y bueno, antes de que nos redireccione a la vista principal, pues lo que voy a hacer ahora es que me cree mis sesiones. Para crear una sesión, entonces vamos a ponerle la instrucción session y vamos a poner dos puntos, y vamos a poner put, y vamos a poner primero entre comillas cómo se va a llamar la sesión que vamos a crear. Entonces vamos a ponerle que se va a llamar sesión usuario. Sesión usuario, le vamos a decir que lo que va a valer es lo que devolvió la consulta en la posición 0, que guarde ahí el nombre del usuario que está logueado. Entonces vamos a poner que es el nombre y que lo concatene a un espacio para que también concatene con el apellido. Vamos a poner pesitos consulta en la posición 0, y vamos a ponerle que el apellido también. Vamos a poner punto y coma aquí. Entonces ya tengo una sesión que lo que va a hacer el punto es para crearla y estoy creando una sesión que se llama sesión usuario, que va a valer lo que tenga nombre y el apellido de un usuario. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi sesión se va a guardar Joel Pérez, es lo que voy a guardar en esa sesión. Luego la que sigue voy a crear otra sesión donde voy a guardar el tipo de usuario. ¿Por qué es importante crear una sesión que sea el tipo de usuario? Porque dependiendo del tipo de usuario es lo que un usuario va a poder ver o no, dependiendo pues qué tipo de credenciales son las que tiene. Entonces yo tengo que guardar si es administrador o es un user. Un admin pues generalmente pues puede ver todo lo de una plataforma y un user pues debe de ser un usuario pues más restringido. Entonces, bueno, pues vamos a crear esa sesión que se va a llamar sesión tipo y lo que le voy a mandar es este campo que se llama tipo. Entonces, le voy a decir que de mi consulta que acabo de hacer aquí arriba, que es esta, pues el tipo me lo pone aquí, ¿vale? Cree la sesión tipo y que obtenga ese valor. El siguiente es el ID del usuario que está logueado. ¿Por qué? Porque muchas veces, por motivos de control o seguridad, cuando ustedes hacen una inserción en una tabla o se modifica algún registro, pues siempre es importante a veces saber, pues bueno, quién lo modificó, quién lo alteró. Entonces, bueno, pues por esa razón, el crear el ID del usuario también es una de las sesiones más que más se ocupan. Entonces, bueno, ya tenemos tres sesiones, una que nos guarda el nombre del usuario, otra que nos guarda qué tipo de usuario es el que está logueado, y otra es que nos dice el, el ID del usuario que está actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a guardar los cambios, y lo que voy a hacer es que aquí en principal, que es mi vista bootstrap, lo que voy a hacer es darle la bienvenida al usuario que acaba de loguearse. Entonces, pues lo que voy a hacer aquí es que voy a leer mi sesión. Se puede leer de dos maneras. En este caso, como es una interfaz esta de vista, que va a ser la misma para todo el proyecto,
pues las sesiones las voy a leer en la parte superior de mi vista. También se puede hacer del lado del controlador. Entonces vamos a hacer las dos maneras y ahora sí pues ya como ustedes más se acomoden. Primero lo vamos a hacer aquí en la vista. En este caso, bueno, pues voy a abrir un código de PHP. Voy a crear una sesión que se llame sesión usuario, que va a ser igual, y que obtenga el valor de la sesión que acabamos de crear, que en este caso se llama sesión usuario. ¿Vale? Entonces, cuando queremos obtener el valor de una sesión, es simplemente poner la palabra sesión y poner el nombre de la sesión que acabamos de crear. Entonces, bueno, pues aquí vamos a irnos a login. Aquí está la primera, es sesión usuario. Las voy a copiar mejor para que no me vaya yo a equivocar a escribirlas. Entonces, bueno, pues aquí está la primera. Vamos a meter 2, 3. Vamos a poner aquí sesión tipo. Vamos a ponerle aquí sesión y de usuario, ¿vale? Nada más para que vean que vamos a leer las tres. Pues tipo y el ID del usuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues en esta vista yo ya estoy obteniendo cuáles son los tres usuarios que están logueados. Digo, el usuario que está logueado y de qué tipo es y cuál es el usuario, ¿no? Si yo le quisiera dar la bienvenida a la persona, que no solamente me aparezca esto, sino que me diga bienvenido Juanito Pérez, aquí en la plataforma, bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Para eso, bueno, pues ya como aquí yo ya tengo quién es el usuario que está logueado, pues ahora lo que vamos a hacer solamente es imprimir ese valor. Y para imprimir ese valor, bueno, pues lo único que tengo que hacer es abrir mi código, ¿no? Abrir un PHP, darle la bienvenida, vamos a ponerle bienvenido, y en este caso vamos a ponerle petito sesión usuario, para que nos mande el nombre de la persona que está logueada, y vamos a ponerle aquí un salto de línea. Entonces, bueno, pues de esta manera nos vamos a ponerle aquí un vamos a cambiar tantito aquí el código, vamos a poner mejor el bienvenido en la parte primera, bienvenido, y luego que imprima el valor de la sesión del usuario. Entonces así, y vamos a ponerle mejor, vamos a poner negritas para que se vea un poquito más oscurito. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces voy a poner que mande bienvenido, vamos a poner aquí un salto de línea también, bienvenido, y que jale el nombre de la persona que está logueada. Vamos a guardar los cambios, vamos a ver si es cierto. Regresamos. Entonces, Joel@gmail, password del 1 al 5, le damos a iniciar sesión. Y aquí viene bienvenido Joel Pérez. ¿Por qué? Porque estoy jalando, en mi sesión se está guardando este nombre. Si yo me logueo como Iris, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle aquí Iris, vamos a regresar tantito, aquí a nuestra sesión. Vamos a poner aquí login. Vamos a ponerle iris@gmail.com y vamos a ponerle password del 1 al 5. Vamos a iniciar. Y ya vieron, aquí nos dice que la que está logueada es Iris López. Ok, entonces, pues si se dan cuenta que estoy jalando el valor de la sesión. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si yo quisiera ver el tipo de usuario, bueno, pues vamos a mandar el tipo. Vamos a guardar y pues vamos a regresarnos. Vamos a irnos en el login. Voy a volver a iniciar con Joel del 1 al 5 y le voy a dar a iniciar. Y bueno, vamos a ver aquí qué pasó. Aquí el admin. Que aquí el problema es que mi sesión pues no se llama tipo, acuérdense que se llama sesión tipo. Aquí me equivoqué. Esta se llama sesión tipo y esta se llama sesión IDU. Entonces ahí me equivoqué yo. Okay, entonces, estos son los nombres de mis sesiones que tienen que coincidir con los nombres de los que yo creé. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora sí, ¿no? Vamos a ver si ahora sí ya jala. Entonces vamos a irnos a nuestro login nuevamente.
Entonces le vamos a dar en Joel, password del 1 al 5. Vamos a iniciar. Y vean, si se dan cuenta ya me dice que bienvenido admin, o sea, estoy mandando el tipo de usuario que está logueado. ¿Vale? De esa manera, pues bueno, pues ya no, ya no hay problema, ¿no? Bueno, podemos saber quién es el perfil del usuario que está logueado. Y si yo le pongo iris y le pongo del 1 al 5, pues me va a decir que es de tipo user, ¿vale? Que vendría siendo este valor que está aquí. Muy bien, bueno. Entonces, bueno, pues el siguiente paso es, bueno, pues ya vimos cómo darle la bienvenida a las personas que están logueadas. Voy a regresar tantito mi código como estaba para que le dé la bienvenida al usuario. El siguiente paso, bueno, pues es cómo protejo esta vista para que el usuario, si no está logueado, pues me rebote. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Miren, yo le pongo aquí joel@gmail y le pongo password del 1 al 5 y le doy a iniciar. Me dice que el que está logueado es Joel Pérez, ¿vale? Pero si yo copio esta URL, me meto en otro navegador y la pego y la ejecuto, se dan cuenta, ya me metí. ¿Por qué? Porque no estoy validando que antes de que yo pueda ejecutar esta vista o esta ruta, yo primero tengo que validar que mis sesiones existan. Y si mis sesiones existen, pues que entonces me deje entrar. Pero si no existen, en este caso, pues me tiene que regresar al login. Entonces, ¿cómo hago esa protección aquí en mi proyecto? Pues muy sencillo, nos vamos a nuestro controlador de login controller. Y aquí lo que voy a hacer es, bueno, pues voy a proteger la vista principal. Entonces, pues lo que voy a hacer es que si yo no voy a mandar llamar a la vista Bootstrap, si antes no existen primero las sesiones. Entonces, bueno, pues ya vimos que yo puedo leer las sesiones en mis vistas, así como lo estoy haciendo aquí, pero yo también las puedo leer en mis controladores. Entonces yo voy a copiar estas líneas y las voy a poner aquí en el controlador, en mi función, en mi método principal. Entonces lo que hago es que antes de abrir la vista principal voy a leer estas sesiones. No necesariamente tienen que ser las tres, con una que ustedes lean es más que suficiente. Entonces, bueno, pues aquí yo le voy a poner que, bueno, nomás con una, ya se entiende, ¿no? Que es para los tres. Tendría que ponerle si sesión de U es distinto de vacío, vamos a ponerle con, es distinto de vacío, entonces mande a la vista que se llama vista bootstrap, y si no, que mande llamar, que nos rebote al login, y ya vimos cuál es el login, que es este de acá, ¿no? Cómo nos rebotamos al login. Entonces voy a copiar este código aquí, y le voy a poner que el usuario y password no son válidos. Aquí el mensaje no es así, aquí tendría que poner loguearse antes de continuar. Loguearse antes de continuar, ¿vale? Y ya que me redireccione el login. Entonces, bueno, vamos a guardar estos cambios. Entonces, ahora si yo vuelvo a ejecutar la ruta aquí en el navegador, aquí en Opera yo no me he logueado. Entonces, si aquí yo le doy Enter, me devolvió ahora sí ya me mandó a login. Entonces, si yo lo vuelvo a poner aquí principal, se dan cuenta, pues ya no me deja entrar. Antes sí me dejaba. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es proteger mis rutas. ¿Para qué? Para que si el usuario no está logueado, en automático te rebote, ¿vale? Y te saque al login nuevamente. Entonces, de esta manera protegemos las rutas de nuestro proyecto. Entonces, bueno, pues vamos a poner esto también en otra vista. Entonces, vean, si se dan cuenta aquí en mi menú, yo ya puse un botón, bueno, una opción de mi menú dice ahora gestión de empleados. Vamos a irnos a vista Bootstrap. Aquí dice que vista empleados, vamos a irnos acá, gestión de empleados. Lo que yo hice es que cuando yo le dé clic en gestión de empleados, me va a mandar llamar a la ruta que se llama reporte empleados. Reporte empleados, recuerden que es la ruta que ya teníamos, que es la que hemos estado trabajando. Está de aquí.
¿vale? Ahora, yo lo que quiero hacer es que cuando yo le dé clic a esta pestaña de gestión de empleados, pues me mande a esta vista, ¿no? Entonces, pues lo único que hice fue eso, ponerle el título acá y poner la ruta y a qué ruta voy a mandar llamar cuando yo le dé clic a esto. Por eso estoy poniendo aquí un href. Entonces, bueno, pues ahora sí, vamos a loguearnos. Entonces vamos a ponerle aquí joel@gmail 12345, le voy a dar iniciar. Y si se dan cuenta, pues ya aquí dice que bienvenido Joel Pérez. Si le doy en gestión de empleados, ya me manda el reporte y si se dan cuenta, pues como este de bienvenido lo puse en la vista principal, pues en todo el proyecto donde yo esté, me está dando la bienvenida, ¿ya vieron? No importa en qué vista yo esté trabajando. Gracias a que estoy poniendo estos títulos, ¿no? Aquí, gracias a que la bienvenida la puse en la vista main. Y eso recuerden que todo lo que se hace en la vista main, pues afecta en todo el proyecto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, pues, ¿cómo le hago para yo proteger ahora mi reporte de empleados? Porque da lo mismo, ¿no? Yo copio la URL de reporte de empleados en un lugar donde yo no me he logueado, por ejemplo aquí en Google Chrome no me he logueado yo todavía. Si yo lo ejecuto, si se dan cuenta ya no me dejó entrar. No, pues yo también tengo que proteger estas rutas para que yo no pueda entrar aquí. Si yo le pongo reporte a empleados sin haberme logueado, pues lo que tendría que hacer el sistema es botarme a login nuevamente. Entonces, bueno, pues para eso vamos a irnos a nuestro reporte de empleados, digo nuestro empleados controller, y pues tenemos que hacer la misma protección que hicimos aquí. Entonces voy a copiar estas líneas, voy aquí a empleados controller, me voy a ir a reporte de empleados, que es la primera, y le voy a poner que antes de que me abra el reporte del empleado y antes de que haga la consulta, primero tengo que ir a ver si la sesión del ID del usuario existe. Si existe, que entonces pues que haga esto. Y si no, pues que me redireccione a login con el mismo código que acabo de poner. Entonces, bueno, pues de esta manera voy a guardar los cambios. Entonces, si yo vuelvo a darle en reporte de empleados en Google Chrome, y ahí que no me he logueado, yo vuelvo a ejecutar la ruta, ya vieron, ya me sacó el login. Ya no puedo, aunque yo le ponga reporte de empleados y yo lo ejecuto, ya vieron, me botó el login. ¿Por qué? Porque aquí no estoy logueado. Muy distinto a lo que está pasando aquí en Google Chrome, porque aquí sí estoy logueado. Entonces, si yo copio esta URL en otra pestaña, ya vieron si me deja entrar. ¿Por qué? Porque en este navegador sí existe mi sesión. Por eso puedo estar abriendo el reporte en distintas terminales, por así decirlo, de mi navegador. Y eso pues no lo estoy permitiendo aquí en Google Chrome. ¿Vale? Aquí en Google Chrome pues ya protegí, gracias a la protección que estoy poniendo aquí, que antes de yo ejecutar una llamada a una vista, estoy protegiendo que la sesión exista. De no existir, pues entonces que no se visualice. ¿Vale? Otra de las cosas que también vamos a checar es, por ejemplo, yo si me logueo como administrador, yo debería de ver todas las opciones, ¿no? Yo puedo modificar, activar y borrar, ¿no? Yo puedo ver todo. Pero si yo quisiera que solamente el administrador pusiera hacer eso, pero si se loguea, por ejemplo, Iris, que ella tiene un perfil de usuario, que es un usuario pues más restringido, yo le quiero poner que Iris no pueda eliminar usuarios. Entonces, ¿cómo le hago para que cuando se loguee un usuario de tipo usuario restringido o user, pues entonces no me muestre este botón, o sea que lo apague? Entonces, bueno, para eso, bueno, pues vamos a irnos a nuestra vista del reporte del empleado. Y aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, antes de mandar llamar al reporte del empleado, vamos a poner aquí que nos lea también el tipo del usuario. Entonces, bueno, vamos a poner aquí que nos lea el tipo de usuario, que también nos lo devuelva de la sesión. Y le vamos a poner que si el usuario, si esta sesión no existe, y el tipo del usuario no existe tampoco, pues que entonces me redireccione al login. Pero si estas dos sesiones sí existen, entonces que haga la consulta, que me mande llamar a la vista, pero aquí le voy a poner que también viaje el valor de mi sesión, que en este caso es
sesión tipo que valga lo que tenga mi variable que se llama sesión tipo. ¿Sale? Entonces, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Porque los valores de mis sesiones también yo los puedo mandar como valores a mis vistas. No necesariamente es que yo los tenga que leer aquí arriba, yo también los puedo leer, más los puedo mandar en un controlador a través de un método, previamente pues leyéndolo en el método. Entonces, si le doy guardar, aquí lo que estoy diciendo es pues primero que lea las sesiones, si no existen las sesiones, que me rebote el login, pero si sí existen las sesiones, que entonces ahora sí haga la consulta, que me mande a llamar a la vista, que mande la consulta del reporte de empleados y que aparte viaje el tipo del usuario que está logueado. Entonces me voy al reporte de empleados y aquí es donde, bueno, pues voy a hacer esa condición. Si se dan cuenta, aquí están los botones de borrar, todo este código que está aquí, ¿sale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que estos botones de borrar o desactivar o activar, pues no los va a ver el usuario normal. Entonces aquí le vamos a poner que si el usuario que está logueado, que en este caso está en la variable que se llama sesión tipo, vamos a copiarlo aquí. Entonces, si pesito sesión tipo es igual a administrador, admin, dice admin, si es igual a admin, entonces pues que haga todo esto. Ya nomás pues cerramos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Que si el tipo de usuario que está logueado es administrador, entonces que muestre todos estos botones de activar, desactivar y borrar. Pero si el tipo de usuario no es administrador, pues simplemente este código no se va a ejecutar y lo único que va a aparecer es el botón de modificar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a darle guardar cambios y vamos a probar. Entonces vamos a nuestro login. Entonces, si yo le pongo joel@gmail.com y le pongo del 1, 2, 3, 4, 5, y le doy iniciar, y le doy gestión de empleados, se dan cuenta, yo puedo modificar y desactivar. ¿Por qué? Porque Joel es de tipo administrador. Ahora voy a loguearme como Iris para que ustedes vean que entonces estos botones ya no deben de estar. Entonces vamos a volvernos a salir. Vamos a poner el login nuevamente. Y ahora me voy a loguear como iris@gmail.com. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, que es un usuario que sí está activo, que sí es válido. Le doy en gestión de empleados. Si se dan cuenta, el botón de eliminar no existe para este tipo de perfil. Entonces, esa es la razón de este campo. Si ustedes, cuando han manejado sistemas, se van a dar cuenta que hay muchos perfiles de usuario. Entonces, tú tienes que restringirle a un usuario a veces que él no pueda ver cosas, que no pueda accesar a cosas, que él a lo mejor no pueda hacer cambios, en fin. Entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es que en mis vistas yo estoy recibiendo la sesión del tipo de usuario y dependiendo el usuario es lo que puede ver o no puede ver. Entonces, esto lo puedes aplicar a distintos controles. Ejemplo, si tú no quieres que, por ejemplo, el usuario normal pueda, por ejemplo, cambiar la foto, entonces pues es algo parecido. Lo único que tienes que hacer es irte a la vista de modificar y enviar y hacer un if y bloquear el código que solamente debe de ver el administrador, ¿ok? Así como lo acabamos de hacer. Entonces, de esta manera, bueno, pues ya vimos cómo pues loguearnos, cómo creamos las sesiones, ya vimos cómo dar la bienvenida y ya también vimos cómo proteger nuestras rutas para que estas rutas no puedan ser vistas desde un navegador que no haya yo logueado previamente. Y también ya vimos que no solamente es bloquearle el acceso a alguien que no tenga permiso, sino también puedes ocultarle controles o incluso funcionalidades, dependiendo pues del tipo de usuario. Y eso gracias a qué? Pues a las sesiones. ¿Cómo las puedas ocupar? Bueno, pues ahora sí, ahí sí ya depende de cada proyecto. Pero bueno, pues este tipo de sesión te permite pues poder controlar la logística de un proyecto de software
y más que nada por los tipos de las credenciales de un usuario. Bueno, entonces, pues ahorita ya vimos cómo loguearnos, ya vimos cómo crear sesiones, ya vimos cómo proteger el proyecto, ya vimos cómo un usuario no se pueda meter en otro navegador conociendo las rutas si antes no se ha logueado previamente. Ya vimos cómo restringir contenidos. En el siguiente video pues vamos a ver ahora cómo hacer los mecanismos de cerrar sesión y protecciones por token. Nos vemos en el siguiente video y suscríbanse para que estén enterados de los contenidos que voy subiendo.